Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Gökberk y su increíble despedida de soltero reunió a viejos amigos en una noche que terminó siendo inolvidable. ¿Qué pasó entre Gökberk, su exnovia y sus amigos más cercanos? No te vayas de este video y entérate de todos los detalles. La noche comenzó con gran entusiasmo cuando Gökberk decidió celebrar su despedida de soltero en un exclusivo club de Estambul. La lista de invitados incluía nombres que nadie esperaba ver juntos después de tantos años, su viejo amigo Emir, la famosa actriz Melis, e incluso su exnovia Derya, con la que había terminado en malos términos hace años. La presencia de Derya sorprendió a todos, ya que muchos pensaron que ella nunca volvería a cruzar palabra con Gökberk. Sin embargo, allí estaba, con un elegante vestido negro y una sonrisa misteriosa. Gökberk, no esperaba volver a verte así, le dijo Derya al acercarse, generando un momento de tensión que fue captado por todos los presentes. Gökberk, algo nervioso, solo pudo responder con un tímido gracias por venir, Derya, significa mucho para mí. Mientras tanto, Emir intentaba mantener el ambiente relajado con bromas y copas para todos. Vamos, no dejen que el pasado arruine esta noche, gritó mientras brindaba con los demás. Sin embargo, los ojos de todos seguían puestos en Gökberk y Derya, que parecían tener mucho de qué hablar. Según algunos testigos, Derya aprovechó un momento a solas con Gökberk para reprocharle decisiones pasadas. Nunca entendí por qué te fuiste de esa manera, dijo con un tono dolido. Gökberk, suspirando profundamente, contestó, era lo mejor para los dos, pero me alegra verte aquí. En medio de esta tensión, Melis, conocida por su carisma y belleza, decidió intervenir. Chicos, esto es una celebración, dejen atrás los fantasmas, exclamó con energía, consiguiendo calmar un poco los ánimos. Su intervención permitió que la música subiera de volumen y que los invitados volvieran a la pista de baile. A medida que la noche avanzaba, las copas seguían circulando y la atmósfera se volvió cada vez más animada. Gökberk se veía feliz de compartir este momento con amigos de toda la vida, aunque no podía evitar mirar a Derya de vez en cuando con cierta nostalgia. Ella, por su parte, parecía debatirse entre la alegría de estar allí y los recuerdos dolorosos que la rondaban. ¿Crees que algún día podamos ser amigos de verdad?, preguntó Derya casi al final de la noche. Gökberk, con una mirada sincera, respondió, claro que sí, merecemos cerrar el pasado en paz. Esta frase pareció aliviar la tensión y permitió que ambos compartieran un abrazo que emocionó a varios invitados. Emir no perdió la oportunidad de bromear, ese abrazo valió la entrada, chicos. La fiesta siguió con una energía renovada después de aquel emotivo abrazo entre Gökberk y Derya. El DJ, viendo el momento, subió aún más la intensidad de la música, y las luces de neón comenzaron a iluminar cada rincón del club. Entre risas, bailes y brindis interminables, los amigos parecían olvidar, al menos por un momento, los problemas del pasado. Melis, siempre dispuesta a animar a todos, se acercó a Gökberk con una propuesta inesperada. ¿Por qué no subes al escenario y nos dedicas unas palabras?, le preguntó con una sonrisa pícara. Gökberk dudó al principio, pero, animado por los aplausos de sus amigos, aceptó. Subió al escenario improvisado, tomó el micrófono y, con una copa en la mano, comenzó a hablar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Algunos hemos pasado por momentos difíciles, otros por recuerdos hermosos, pero lo que importa es que hoy estamos juntos. Esta despedida de soltero no es solo mía, es de todos los que me acompañaron en el camino. La multitud lo ovacionó, mientras Emir gritaba desde abajo. Unas palabras de un verdadero poeta. Derya, entretanto, se apartó un poco para tomar aire en la terraza del club. Melis la siguió, percibiendo que no estaba del todo bien. ¿Te pasa algo?, le preguntó con delicadeza. No lo sé, respondió Derya, mirando el cielo de Estambul. Es raro estar aquí, viéndolo a punto de casarse.
Supongo que todavía estoy procesándolo. Es normal, le aseguró Melis. Pero míralo, está feliz, y tú también mereces serlo. Deria asintió con una pequeña sonrisa. Era evidente que, aunque le dolía, se alegraba de que Gökberg hubiera encontrado su camino. Mientras tanto, la fiesta en el interior seguía subiendo de nivel. Un grupo de músicos se unió al DJ, mezclando sonidos orientales con ritmos electrónicos, y el público enloqueció con el espectáculo. Incluso algunos invitados, antes algo distantes, se acercaron para felicitar a Gökberg. Entre ellos, apareció un viejo conocido, Baran, un amigo de la infancia al que nadie esperaba ver. «Gökberg», gritó Baran, abrazándolo con fuerza. «¿Te acuerdas de mí o ya me olvidaste?» «¿Cómo podría olvidarte?», rió Gökberg. «Tú eras el alma de las fiestas en el instituto». Baran no perdió la oportunidad de sacar a bailar a todos, incluyendo a Emir y Melis, que ya habían entrado en calor gracias a las copas. El ambiente era una mezcla de nostalgia, alegría y un poco de melancolía, pero nadie quería que terminara. Alrededor de las 3 de la madrugada, algunos invitados empezaron a retirarse, pero los más cercanos a Gökberg se quedaron, decididos a exprimir cada segundo de la noche. Emir, con su estilo bromista, propuso un juego de confesiones, típico en sus reuniones de juventud. «A ver», dijo Emir. «Vamos a confesar algo que nunca hayamos contado. Y el que no hable, se bebe un chupito doble». Melis fue la primera en animarse. «Vale, yo empiezo. Una vez me escapé de un rodaje para irme a un concierto con mis amigos, y nadie se enteró». Todos rieron mientras Emir aplaudía teatralmente. Gökberg, por su parte, confesó algo que sorprendió a varios. «Bueno, yo casi cancelo la boda hace un mes, porque tenía miedo de equivocarme otra vez». El silencio fue inmediato. Incluso Deria, que acababa de regresar al salón, se detuvo a escucharlo. «Pero», continuó Gökberg, «luego me di cuenta de que el amor verdadero no es perfecto, es real. Y ahora estoy convencido de dar este paso». Muchos brindaron emocionados, y Deria, con los ojos un poco vidriosos, se acercó para darle una palmada amistosa en el hombro. «Me alegra que hayas encontrado tu paz», le dijo con honestidad. Poco después, Baran decidió ponerle un toque más fiestero a la noche organizando un karaoke improvisado. Entre risas y desafinaciones, todos terminaron cantando clásicos de los 2000, coreando a viva voz temas que les recordaban los años de instituto. El amanecer comenzó a asomar sobre Estambul cuando los últimos invitados salían del club. Gökberg, exhausto pero feliz, se quedó un momento mirando el lugar vacío, lleno de vasos y recuerdos dispersos. Emir se le acercó, con una expresión más seria de lo habitual. «Hermano, estás a punto de empezar una nueva vida. ¿Estás preparado?» Gökberg respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte. «Sí, Emir». «Estoy listo», respondió con firmeza. La despedida de soltero de Gökberg no solo había sido una noche de fiesta, sino también un cierre de ciclo, una oportunidad para reconciliarse con el pasado y abrir el corazón al futuro. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre lo que opinas de este increíble reencuentro en la despedida de soltero de Gökberg. Nos vemos en el próximo video.